Dilo en voz baja o haz de ello un video entero en YouTube. Daniel Ricciardo podría estar volviendo a su mejor nivel en la Fórmula 1 y empezando a demostrar que después de todo podría volver a su mejor forma. Ricciardo rindió al nivel de Red Bull en el Gran Premio de México, literalmente. Se clasificó junto a Max Verstappen y superó a Sergio Pérez, lo cual es una afirmación tan grande como es posible hacer en un AlphaTauri, especialmente porque Ricciardo lo siguió con un sólido séptimo puesto en el Gran Premio, rodando por delante de varios coches más rápidos durante gran parte del mismo y superando todas las pruebas de su pilotaje, gestión de neumáticos y ritmo, mientras que Pérez implosionó por completo y se borró del mapa en la primera curva. Y esto es mucho más que un simple resultado, se trata de todo lo que hizo posible semejante actuación, de las razones para creer que es sostenible, de cuánta vida da al renacimiento post-McLaren de Ricciardo y de hecho porque plantea el interrogante sobre si podría rendir consistentemente al nivel que tenía antes de dejar Red Bull. Tras haber salvado a Ricciardo de la desesperación de su prematura marcha de McLaren, convirtiéndolo en piloto reserva para 2023, Red Bull lo lanzó al asiento de titular de AlphaTauri para sustituir a Nyck de Vries a mitad de temporada y continuar su rehabilitación. Desde entonces, una cuestión clave ha sido qué veía Red Bull realmente en él como piloto de carreras y no solo como herramienta de marketing, dado los 2 años nefastos en McLaren. Red Bull, Ricciardo y quienes le rodean han insistido en que ha desentrañado la maraña en que se había convertido su técnica de pilotaje y que era capaz de volver a su mejor nivel. Se han necesitado meses para construir algún tipo de caso que lo apoye gracias al inesperado contratiempo que supuso para Ricciardo romperse la mano justo después del parón veraniego de la Fórmula 1. Pero el fin de semana del Gran Premio de México fue la primera señal de algo tangible. AlphaTauri tiene un buen historial en México, mientras que Ricciardo también ha destacado allí en el pasado. Después de todo, es el único lugar, aparte de Mónaco, en el que ha conseguido una pole position en la Fórmula 1. Pero no parece que se trate simplemente de una tormenta perfecta de factores que dieron al equipo y al piloto un punto álgido al azar, ni que la cuarta posición de la clasificación fuera una quali especial. Fuera y dentro de la pista, Ricciardo se pareció mucho más a su yo pre-McLaren en México, con algunas razones claras y específicas para ello. Ricciardo se mostró muy motivado y entusiasmado durante todo el fin de semana en México y se describió a sí mismo como un piloto que quería sacarse la espina. Eso se debe a que estaba ansioso por aprovechar algo que le intrigó por primera vez en Zandvoort antes de su lesión, y su primera carrera de vuelta en Austin el fin de semana anterior no le había dado la oportunidad de hacerlo. Ricciardo conduce el coche de forma muy diferente al piloto habitual Yuki Tsunoda, pero también a Pierre Gasly, que fue la punta de lanza de AlphaTauri durante varias temporadas. Prefieren un enfoque de frenada más tardía, con una rotación posterior y más brusca, al estilo en V que a menudo oímos hablar de los pilotos y del que Ricciardo quería alejarse en McLaren pero no pudo. Explicaremos esto con más detalle dentro de un momento, pero básicamente la forma en que Ricciardo frena y se aproxima a una curva impone exigencias muy diferentes al coche y a los neumáticos, y requiere un tipo diferente de comportamiento en el coche. Ricciardo lo reconoció desde el principio y quería un tren delantero un poco más fuerte, ya que sentía que podía soportar un poco más de inestabilidad trasera. Esto puede sonar un poco extraño, ya que la inestabilidad trasera era su kriptonita en McLaren, pero de nuevo hablaremos de ello en breve. Seguir una dirección de puesta a punto diferente no fue cosa de un momento y AlphaTauri empezó a experimentar después de las vacaciones de verano, pero Ricciardo solo pudo realizar una sesión y media de entrenamientos en Zandvoort antes de romperse la mano. Después, el primer intento de su segunda reaparición de 2023 en Austin fue un poco falso. Los daños en el coche arruinaron su carrera, pero el formato del fin de semana al sprint también supuso bloquear la puesta a punto a primera hora del viernes y no poder afinar el coche como necesitaba. Dado que era su primera carrera de vuelta, que las actualizaciones habían cambiado el comportamiento del coche en su ausencia y que el formato sprint implicaba solo una sesión de entrenamientos antes de la clasificación, AlphaTauri jugó sobre seguro y puso a Ricciardo en lo que podemos llamar la puesta a punto de Tsunoda. Eso no le funcionó, así que se trataba de llegar a México y trabajar con diferentes reglajes para intentar sacar un poco más del potencial al coche en función de su estilo de conducción. No ser capaz de conducir de forma natural o rápida estaba matando a Ricciardo en McLaren. Prefería llevar más velocidad a través de la curva, haciéndola más en forma de U,
Para ello, necesita un poco de inestabilidad trasera al entrar en la curva y suficiente agarre para girar el coche en mitad de curva sin perder la parte trasera. El McLaren tenía un mayor pico de carga máxima, pero no siempre era utilizable, lo que hacía que el coche fuera inestable e incoherente en determinadas curvas y condiciones. Esto era mortal para las preferencias de Ricciardo, e incluso ahora en un McLaren que consigue podios con regularidad, Lando Norris dice que quiere trazar una curva en U, pero tiene que hacerlo en V porque el coche no puede soportarlo. Ricciardo admitió que tenía una limitación expuesta por su incapacidad para cambiar de estilo de la forma en que Norris podía hacerlo e incluso de la forma en la que lo ha hecho el sustituto de Ricciardo, Oscar Piastri, pero dale el coche adecuado y afirmó que aún podía hacer maravillas. Eso es lo que parece tener con AlphaTauri, que puede carecer de los picos aerodinámicos de lo que Ricciardo conducía en McLaren, pero tiene una plataforma más estable. El AlphaTauri ha luchado durante toda la temporada contra algunos problemas específicos de inestabilidad al entrar en las curvas, principalmente cuando sus pilotos frenaban tarde en zonas de frenada fuerte, y al principio preocupaba que esto pudiera ser un problema para Ricciardo. Pero con su forma de conducir, Ricciardo descubrió que el AT04 no le creaba en absoluto el tipo de problemas que tenía en McLaren. En cambio, Ricciardo sabe qué esperar del coche y es capaz de llevarlo a sus límites con más comodidad. Ya hubo indicios de ello en Hungría, donde Ricciardo pilotó el AlphaTauri por primera vez, pero allí y en su segunda carrera en Bélgica también había todavía un poco de subrotación en el coche. Así que Ricciardo se dio cuenta de que podía soportar un poco más de inestabilidad trasera de la que tenía para ayudar a darle el tren delantero que necesitaba sin que provocara el tipo de inconsistencia en el comportamiento del coche que no podía manejar como Norris en McLaren. Desde aquellas carreras, el equipo ha añadido un poco más de carga aerodinámica mediante mejoras y la nueva dirección del reglaje ha desbloqueado un equilibrio aún más favorable para Ricciardo. Así que en México, Ricciardo ha podido utilizar el tren delantero más fuerte para girar el coche en las curvas más a su estilo, lo que significa frenar un poco antes, pero pisar el freno un poco más, lo que le da el agarre para girar el tren delantero en mitad de la curva y mantener la velocidad. Para Ricciardo ha sido muy importante hacer eso con confianza al girar el coche en la curva, pero eso se sintió cómodo con el coche en la clasificación de México, apoyándolo visiblemente más en la parte delantera y lanzando más el coche en la curva. Dice que se siente como era antes y desde luego está pilotando mucho más como el Ricciardo de Renault en 2020 y el de Red Bull años antes. Esto continuó en el propio Gran Premio, con Ricciardo mostrándose fuerte tanto en la salida como en la reanudación tras la bandera roja y lanzando un ataque al Mercedes de George Russell en su última vuelta. No le salió del todo bien, pero ¿cuántas veces lo viste hacer eso en McLaren? Se trata de un impulso oportuno e importante para Ricciardo, pero diga lo que diga Red Bull sobre el futuro de Pérez, el rendimiento relativo de ambos será algo que están monitoreando en detalle en lo que queda de esta temporada. E incluso si no hubiese posibilidades de un ascenso de Ricciardo a Red Bull para el próximo año, Ricciardo aspira a ello en 2025. Así que esto es como una audición para él, y las dos primeras carreras de Ricciardo antes de su lesión fueron sólidas pero no concluyentes. Después, Austin ofreció más o menos lo mismo, pero después de quitarse las telarañas de nuevo en Estados Unidos y de tener la libertad de un fin de semana normal para jugar más con la puesta a punto en México, Ricciardo se ha parecido más al piloto renacido que Red Bull insistía que veía en el simulador y en las pruebas de la primera mitad del año. Ricciardo parece confiado y rápido por primera vez en mucho tiempo. No es de extrañar que tuviera el aire de alguien que se siente que ha vuelto a un nivel en el que no estaba desde los destellos de 2021. Más resultados como este apoyarán más sus intenciones, pero tendrá que ser mucho más que tener un fin de semana fuerte y un resultado en clasificación increíble para conseguir el regreso a Red Bull que realmente desea. Pero podría ser que este rendimiento se basa realmente en un cambio que él entiende y por el que ha presionado y que podría llevarlo más allá de México. Y eso demostraría que su paso por McLaren ha sido un cúmulo de circunstancias desfavorables. Pero el caso de Ricciardo ya no dependerá únicamente de que Pérez dé o no la talla. Su rendimiento de aquí para adelante apoyará su caso y sus intenciones o las enterrará definitivamente. Dada la narrativa de los pilotos de Red Bull, Ricciardo superó a Pérez en la carrera de casa del mexicano y se alineó junto a Verstappen para el inicio del Gran Premio, lo que parecía una escena sacada directamente de la serie de Netflix Drive to Survive. Las circunstancias eran perfectas para un episodio Ricciardo versus Pérez, las dudas sobre el futuro de Pérez, el reciente regreso de Ricciardo tras una lesión y el hecho de que fuera la carrera de casa de Checo.
También hubo una cita de Christian Horner en la rueda de prensa del viernes que pedía a gritos que se convirtiera en un tema de conversación, ya que afirmó que Red Bull quería y necesitaba que Pérez estuviera en las dos primeras filas y 24 horas después, Ricciardo clasificó por delante de Pérez. Añade la imagen del inicio de carrera en la que el Red Bull de Pérez salta por los aires después de dejar sin espacio a Charles Leclerc cuando intentaba hacer un doble adelantamiento por el exterior de la curva 1 y tendrás una promoción para el episodio de Netflix. Difícilmente podría haber sido una salida más dramática para Pérez, pero su incidente en la salida de la carrera llega en un momento en el que la presión ha ido creciendo para él y que ahora de nuevo se coloca en un punto más alto. Ambos pilotos están intentando eludir cualquier pregunta sobre su pugna por un asiento en Red Bull Racing en el futuro. Siempre fue probable que se le siguiera preguntando al respecto si Ricciardo seguía rindiendo así, pero México ha dibujado un contraste muy incómodo entre ambos. Tras las proezas de Ricciardo en clasificación, habría sido injusto enmarcar el resultado como una victoria colosal y unilateral del australiano, porque Pérez realizó una clasificación objetivamente buena en comparación con Verstappen. Y en el contexto de sus recientes luchas, este tipo de ritmo en una vuelta debería haber sido un verdadero impulso para su confianza, subrayando su creencia de que algo de trabajo duro en el simulador de Red Bull ha descifrado algunas direcciones equivocadas y le ha puesto en un camino mejor. Pero el domingo lo echó por tierra a los pocos segundos de la salida. Su corazón prevaleció sobre su cabeza, arruinó un duro fin de semana de trabajo para su lado del garaje y ha permitido que Lewis Hamilton vuelva a la lucha por el segundo lugar en el campeonato. Y eso es algo que le importa a Red Bull, incluso si públicamente dice que no es un condicionante. Red Bull nunca ha terminado segundo en la clasificación de pilotos y si Pérez no consigue el único objetivo que Red Bull necesita en 2023, dada la magnitud del dominio de Verstappen, sería visto como un fracaso. Mientras tanto, el domingo de Ricciardo fue todo lo bueno que podría haber sido. Realmente era el peor momento posible para que Pérez volviera a implosionar. Los puntos bajos son demasiado bajos, e incluso si tomas la clasificación como algo positivo, todo lo que realmente demostró es lo que ya se sabía. Está bien establecido que Pérez puede ser lo que Red Bull necesita del compañero de equipo de Max Verstappen. Simplemente no lo ha hecho consistentemente. Los bajos son demasiado bajos y la carrera de México fue todo lo mala que pudo ser. Al mismo tiempo, Ricciardo produjo la primera prueba real de que puede volver a ser el de antes. Así que es difícil imaginar cómo este fin de semana podría haber producido un mayor contraste en sus respectivos casos para ser el futuro compañero de equipo del tricampeón del mundo.